Bendecidos, qué bueno que están conectados a este su programa Afírmate, el programa que los conecta a su destino profético. Como pueden ver, en este momento estamos aquí en la nave de nuestra iglesia, Casa de Restauración, Fe, Palabra y Presencia, en la poderosa ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Aquí todas las semanas nos reunimos a recibir palabra que nos dimensione, palabra de poder, donde podemos ver milagros que están sucediendo cada día, testimonios de familias restauradas y muchas cosas poderosas que invitamos para que tú también seas parte de ellas. Así que te invitamos que si vivas aquí en Puerto Rico, visites alguna de nuestras casas hijas, donde puedes disfrutar de lo mismo que nosotros disfrutamos aquí en nuestra casa. Así que siéntate tranquilito y ahora ven a disfrutar conmigo de Afírmate, el programa que te conecta y despierta. Te veo luego. Quiero hablarles de un acuerdo de fe, bajo el tema un acuerdo de fe. Y quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 al 24, y que mantenga, ¿verdad?, esa escritura ahí, porque la vez anterior nosotros hablamos, conforme a Génesis capítulo 3, versículo 1 al 14, que hablamos de la fe que pisotea. Y cuando hablamos de la fe que pisotea, sabemos y vimos claramente por la palabra que somos nosotros los que hemos sido llamados, ¿verdad?, por Dios, por nuestro Padre Celestial, con el poder y la autoridad que Él nos da para poder entonces pisotear toda maquinación o toda intención enemiga en nuestras vidas o toda fortaleza que intente levantarse o todo obstáculo que intente levantarse en contra nuestra, nosotros tener esa autoridad y ese poder divino que Dios nos ha otorgado, ¿verdad?, que nos ha delegado para poder pisotear todo eso, pisotear, como dije la vez pasada, el pecado, pisotear el abuso, pisotear la maldad, pisotear la escasez, pisotear la enfermedad, pisotear la depresión, la angustia, la falta de perdón, el resentimiento, cualquier cosa demoníaca que el enemigo intente poner en nuestras vidas para limitarnos, detenernos. Nosotros tenemos la autoridad delegada por Dios para pisotear todo eso conforme a la palabra de Dios y lo que vimos la vez pasada, porque nosotros somos quienes Dios ha escogido. ¿Para qué, obispo? Para utilizarnos y poner a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. ¿Cuántos se acuerdan? Pero para que entonces eso ocurra, debemos entender claramente que todos debemos estar en común acuerdo con la palabra de Dios y con quién andamos. Usted está aquí. Y nosotros debemos saber que si usted y yo andamos con el Señor, nosotros tenemos que estar en común acuerdo con su palabra. La palabra dice que Jesús es la verdad. Jesús fue el que dio su vida por nosotros, fue a la cruz, derramó su sangre y con ese sacrificio de cruz y la sangre derramada en el sacrificio de cruz, escúcheme bien, nos redime, nos justifica, nos santifica, nos vivifica, nos aparta para Él. Escúcheme bien, rompiendo, destruyendo toda conciencia de pecado de nuestras vidas por causa de la sangre de poder y la autoridad de esa sangre en el nombre de Jesús. Y juntamente con Él fuimos resucitados y sentados a su diestra, ¿verdad?, en la atmósfera espiritual, desatando entonces la gracia divina luego de haber resucitado y resucitarnos juntamente con Él, para que esa gracia fuera manifestada en nuestras vidas en el momento, en punto en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Entendiendo esto, ahora sí puede brincar conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 14 al 24. Recuerde que estamos hablando del acuerdo de fe, o de una fe, como usted lo quiera poner. Primera de Tesalonicenses 5, 14 al 24 dice la poderosa palabra de Dios que sabemos que está bendecida. Dice lo siguiente: también les encargamos, diga conmigo, yo he sido encargado. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia. Dile a que está a tu lado, ten paciencia. Escúchame, y dice ahí que tengas paciencia con todos. Diga conmigo, paciencia. Ten paciencia. Ten paciencia primero con la mujer tuya, con los hijos tuyos, que es tu primer ministerio. Usted está aquí. Y cuando tú tengas esa paciencia con tu familia personalmente, entonces vas a poder tener paciencia con los demás.
Porque donde mejor tú practicas la paciencia es con tu familia. ¿Usted está aquí? Número 15 dice, tengan cuidado que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre, diga conmigo, siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo en el mundo. Estén siempre contentos. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo conozco cristianos que se levantan por la mañana y se desayunan con clavos de 4 pulgadas. Y lo que toman en vez de café es ácido. Que se levantan con la trompa así de larga, que se levantan siempre con... Y no solamente se levantan, hay veces que están todo el día así, con una cara, con una mala crianza, y dicen ser cristianos, pero no hay paciencia, no hay tolerancia, no hay mansedumbre en sus vidas, no hay gozo. ¿Por qué? Porque están carentes del amor real, ágape de Dios. Usted está aquí. Estén siempre contentos. Aquí viene la parte dolorosa para muchos cristianos. Oren. En algún momento. Den gracias a Dios por todo. Usted está aquí por lo bueno y lo que no es muy bueno, porque en los momentos que hay pasan cosas que no son muy buenas. Señor, gracias porque tú estás en medio de esto. Gracias porque tú abres la puerta para yo salir de aquí. Gracias porque tú me das la fortaleza para yo vivir este proceso y salir de esto que es malo en mi vida. De eso es lo que debemos de dar gracias. No dar gracias por lo malo. ¿Usted me entiende? Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu. Dile que está a tu lado, no lo apague, no lo apague. Dile, déjale de estar echando agua, déjale de estar echando agua. Si le vas a echar agua, que sea el agua de la palabra, no natural. Usted está aquí. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía. Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. ¿Usted está aquí? ¿Usted ha visto cristianos que dicen, no, pero tú vas a la iglesia y retén lo bueno y lo que no sea bueno lo apartas de ti? Escúchame, todo lo que proviene de Dios es bueno. Nada es malo. Que a ti no te guste, que te moleste, que te incomode, eso es otra cosa. Porque está trastocando tu área pecaminosa o tu área deficiente o de debilidad. Por eso es que te molesta, por eso es que te duele. ¿Ves? No es que sea mala. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como dice Santiago, el libro de Santiago. ¿Alguien me está entendiendo? Sométalo en todo a prueba y retengan lo bueno. Apártense de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Diga conmigo, perfectamente. Claro que nadie es perfecto en la carne, pero en el Espíritu Dios nos quiere seguir llevando al supremo llamamiento en Cristo Jesús para llevarnos dentro de un proceso de santidad y perfección espiritual. ¿Alguien me está entendiendo? Y luego dice, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Óigame bien, sin defecto alguno. Por ende, dentro del conocimiento que tenemos de tener una carne imperfecta, nosotros podemos llevar a nuestro cuerpo a un nivel de perfección dentro de lo que es el espíritu. O sea que ya aquí estamos comenzando a matar una vaquita sagrada. Usted está aquí. Diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué es que Dios quiere espíritu y alma y cuerpo sin defecto alguno? Para cuando Él venga. Para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. El que nos llama es fiel y cumplirá. Diga conmigo, cumplirá. Cumplirá todo lo que hemos leído hace un momento. ¿Alguien dice amén? Cuando se trata de fe, que es de lo que estamos hablando todos estos meses, muchos cristianos sienten
como si estuvieran inmovilizados por completo. O sea, al hablar de fe, muchos de ustedes se sientan ahí, o algunos de ustedes se sientan ahí diciendo, eso con la boca es un mamey. ¿Por qué? Porque se sienten paralizados, se sienten que no avanzan. Y aunque escuchan el deseo del corazón de Dios conforme a la fe, no entienden, y al no entender no aplican lo que dice la palabra, por ende no pueden manifestar lo que realmente la palabra señala que debería manifestarse cuando tú eres obediente. ¿Alguien está aquí? Por ende, ese tipo de cristiano que tiene una fe afectada, lacerada, limitada, se siente inmovilizado y no puede avanzar por completo. Se mantiene estancado. Escúcheme, sin importar cuánto se esfuerce o cuánto trate, ¿verdad?, de buscar obedecer, a ellos les parece que ellos no pueden progresar y no pueden avanzar, específicamente cuando vienen momentos adversos. Y como no pueden salir, o esos momentos adversos o esas malas noticias los limitan en su pensamiento y los limitan en su fe, entonces no se dan cuenta, porque estoy hablando con cristianos, no se dan cuenta que lo que hacen es alejarse de sus acciones conforme a la palabra de Dios. Y eso lo que provoca es que su fe comience a menguar. ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando usted y yo podemos observar sus vidas, ¿verdad? Porque uno observa las vidas de las personas, podemos ver la causa por razones muy claras. ¿Qué dice la Biblia? Que una maldición, ya hemos definido lo que dice maldición, o lo que representa lo que es una maldición bíblicamente, una maldición no viene sin causa. Quiere decir que para que una maldición, un detenimiento, una limitación, una falta de avance y el menguar de una fe, para que eso ocurra, escúcheme bien, tiene que haber habido una causa que abrió la puerta a esa limitación. Usted está aquí, porque son razones muy claras que dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios dice claramente que nosotros tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen. Aún en medio de la adversidad, de la crisis, aún en medio de las cosas negativas que nosotros podamos estar viviendo, la Biblia nos insta a nosotros a ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Para qué? Para que entonces Dios, escúcheme, corte con el huracán que está en medio de tu adversidad y que haya bonanza y que entonces tu fe sea fortalecida. Por causa de tu declaración. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está aquí? O sea, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ¿qué? ¿Ve? Entonces, si usted cree lo que dice la palabra de Dios y manifiesta por lo que usted confiesa de la palabra de Dios, por lo que usted declara de la palabra de Dios, entonces va a haber una manifestación de fe y esa fe suya se va a upar. ¿Me está entendiendo? ¿Para qué? ¿Para qué es que Dios quiere que yo aupe mi fe? Para darle la gloria a Él. ¿Alguien me está entendiendo? Por ende, escúcheme bien. Dios nos ha puesto sus pensamientos en nuestros pensamientos, para que nosotros echemos nuestros propios pensamientos, escúcheme, limitantes, obstaculizantes a un lado y podamos poner las prioridades en orden. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Entonces, esas son las razones claras y las causas que abren una puerta a maldición, a detención, a limitación o creando obstáculos, y es porque ese tipo de persona no ha puesto sus pensamientos y mucho menos sus prioridades en el orden correcto. Las prioridades están distorsionadas, los pensamientos están distorsionados. Por un lado, ellos dicen, oh sí, cuando hablan con uno, oh sí, obispo, yo creo en la palabra de Dios, yo soy una persona de mucha fe. Pero por otro lado, dicen que si Dios prospera, si yo sé que Dios prospera, pero Dios mío, estoy atrás. Usted está aquí. Mi negocio anda mal, mis finanzas andan mal. Y están confesando lo que ven.
no lo que no ven que Dios ha dicho que deberías confesar. ¿Alguien me está entendiendo? Escúchame, hay gente que aún en medio de esas confesiones, es que estoy pasándola tan mal que esta úlcera me están saliendo. Mira, ese jefe que yo tengo me causa úlcera. O esa jefa que yo tengo me causa úlcera. Las preocupaciones son tantas en mi vida que no me dejan dormir. Pues entonces tú estás declarando contrario a la fe. Contrario a lo que Dios ha dicho en tu palabra y lo que tú deberías confesar y lo que debes declarar. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. Y si indagamos un poquito más en este tipo de personas, nos damos cuenta de que ellos, cuando usted habla con ellos y usted deja que se expresen, usted se da cuenta que ellos han alejado sus acciones de la palabra de Dios. Lo que deberían hacer por la palabra de Dios y a la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, algunos dicen, bueno, obispo, es que usted no entiende. Es que usted no entiende. Escúcheme, es imposible que yo diezme. ¿Por qué es imposible que tú diezmes? Bueno, pues porque con las entradas que yo recibo me iría a la quiebra. Mire qué clase de confesión. Mire qué clase de obstáculo levantan la gente misma con sus propias palabras. Y la Biblia dice que una maldición no viene sin causa. Y quien está abriendo la puerta a esa causa eres tú. O a esa maldición eres tú con la causa de hablar las cosas que no deberías hablar. Entonces, ¿qué pasa con esto, obispo? Que cuando tú hablas de esta manera, jamás pienses que tú estás en acuerdo con Dios. Estás en total desacuerdo con lo que Dios dice. Y esa es la deficiencia más grande que tienen los cristianos. Que dicen tener fe, que dicen amar a Dios, y yo no lo dudo, pero yo puedo amar al apóstol Carlos, pero también puedo amarlo y no confiar en él. Hello. ¿Ve? Usted puede, déjame no meterme tanto en aguas profundas, pero me voy a ir metiendo poco a poco. Usted puede amar a su esposa, pero no confiarle la tarjeta de crédito. Hello. ¿Me está entendiendo? Esa confesión es un obstáculo, es una fortaleza, es un limitante a tu fe. Porque estás viendo y estás fluyendo y tus acciones fluyen conforme a lo que tú ves y no a lo que deberías ver conforme al Espíritu y a la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Aquí cuando yo acabo de decir estas cosas es donde la gente piensa, sí, obispo, pero con la boca es un mamey. ¿Por qué usted dice eso, obispo? Porque yo pensé igualito, cuando yo empecé en esto, pensé igualito que tú. Tacho, pero yo no podía diezmar. Hasta que un día yo recuerdo que dejé un part-time que yo tenía y saliendo por la puerta de haber dejado el part-time, le dije al Señor, Señor, yo te voy a probar porque tu palabra dice, pruébame en esto, si no abriré la ventana del cielo en bendición hasta que sobre y abunde. Después lee Malaquía para que usted vea. Escúcheme. Y cuando yo iba saliendo por aquel parking, de haber renunciado a aquel part-time que ganábamos buen dinero, tanto mi hermano natural como yo, Dios me ministra con esta palabra y yo le dije, Señor, yo voy a confiar en tu palabra. Yo voy a creer en tu palabra. Yo estaba empezando en el evangelio, prácticamente era nuevo. Y yo voy a confiar en tu palabra porque yo sé la convicción que tú causaste en mí cuando yo te recibí. Y yo voy a confiar en ti. Y desde ese día en adelante comencé a hacer lo que era correcto. Escúchame, con 600,000 dudas en mi mente, pero sin ningún tipo de confesión. Solamente confesando la palabra de Dios, creyéndole a Dios. Y me fui a mi casa esa misma noche y comencé a buscar
todas las palabras que tenían, la palabra divina, ¿verdad? La palabra de Dios, que tenía que ver con fe, que tenía que ver con la restauración de mi finanza, que tenía que ver con la buena mayordomía. Y cuando estudié la palabra esa noche, estuve como 2 días estudiando la palabra, comencé esa noche y estuve básicamente como 2 días estudiando todo esto, me di cuenta que todo tenía que ver con mi obediencia y mi acción de fe. Y hice lo que tenía que hacer. A mí no me iba a importar si se atrasa lo que se atrase, pero yo voy a diezmar. Y comencé a diezmar confiando en que el Señor me dijo, pruébame en esto. Si no, abriré la ventana del cielo en bendición hasta que sobre y abunde en tu vida. Y comencé a probarlo. Pero escúcheme, tampoco tuve el corazón, ni cavilé en mi corazón. Bueno, pues si diezmo este mes, se supone que ya el mes que viene Dios me dé un montón de cosas. Sí, porque es que esa es otra cosa, que los cristianos quieren meter a Cristo o al Señor en un microondas, ponerle un par de semanas, y en estas semanas que voy a poner aquí, estás calientito y me vas a dar. Ahí es donde comienza la prueba de tu corazón. ¿Ves? Para ver si tú eres una persona que te has determinado realmente por la palabra de Dios. Pero escúcheme, una de las cosas que Dios me hizo consciente conforme a la mayordomía es que cuando Él desata la bendición, no es para yo comérmela sin bendecir. Entonces yo cogí conforme a la palabra de Dios, sacaba el diezmo de cada cheque, lo daba y yo seguía viendo que los cheques seguían bajando. Pero ¿qué hice? Comencé a poner al día todas mis cosas. ¿Ves? No me fui a Disney. No rápido fui. Bueno, me llegó un cheque de 4,000 pesos. Mami, vámonos que nos vamos para las Palmas del Mar y nos vamos a meter allí en un walk-up de eso. O vamos a hacer lo que sea y vamos a estar una semana completa en la playa cogiendo sol. Negativo. Voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a ordenar mi finanza para hacer lo que tenga que hacer. ¿Y sabe qué? Al día de hoy, todavía Dios me sigue bendiciendo. Pero para esto, usted tiene que confiar en Dios. Usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Escúchame bien, iglesia. De nada sirve tu fe. De nada sirve tu fe. O no le sirve la fe de esa manera, escúchame bien, lacerada a alguien que declara lo contrario a la verdad de Dios. Cuando usted declara lo contrario a la verdad que Dios le enseña en su palabra, usted mismo se está limitando y está manifestando y va a manifestar maldición en su vida, en sus finanzas, en todo lo que usted es. ¿Por qué, obispo? Bueno, sencillo. A la Biblia dice en Amós capítulo 3, versículo 3, si 2 caminan juntos, es porque están de acuerdo. Está aquí. Si usted dice caminar con Dios, se supone que usted esté de acuerdo con el que usted camina. Usted no puede tener un pensamiento y con el que usted camina para un mismo propósito tenga otro. Usted está aquí. Dígale que está a su lado. Papá está hablando con los cristianos. Con los cristianos verdaderos. ¿Usted está aquí? ¿Me está entendiendo, iglesia? Si 2 caminan juntos, es porque están de acuerdo. Esto es conforme a la Biblia, Dios habla hoy. La Biblia, Reina Valera dice, la Reina Valera, dice, ¿andarán 2 juntos? ¿Andarán 2 juntos? Si estuvieran de acuerdo, usted está aquí. Escúcheme, se puede andar 2 juntos y no estar de acuerdo. La pregunta es, ¿qué propósito alcanzan? Si uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Si uno tiene fe y el otro no. Porque cuando yo camino con Cristo, que es con quien yo camino cada día de mi vida desde que me levanto y me acuesto, cuando yo camino con Cristo y me dejo tomar de la mano del Espíritu Santo, escúcheme bien, cuando yo hago eso, yo no puedo ir en contra de los pensamientos de Dios para mi vida. Yo no puedo ir en contra de los pensamientos de Dios para mi matrimonio, para mis hijos, para ustedes, para bendecirlos con la palabra de Dios.
Yo no puedo pararme aquí a decir que los diezmos no pueden darlo, no deben darlo. Si usted los da, si usted quiere, nadie lo obliga, pero no significa que no sean parte de la palabra de Dios y de la instrucción que Dios ha dado. ¿Para qué, obispo? Con el único fin de que Dios lo que quiere es bendecirte. Para que tú puedas probarte a ti mismo que la bendición de Dios no añade tristeza en sí misma. ¿Usted está aquí? Escúchame, estar de acuerdo o estar en acuerdo es una expresión que se hace para indicar coincidencia de opinión. O sea, si usted y yo coincidimos con la misma opinión, eso es un acuerdo. Cuando usted y yo coincidimos con la misma expresión y con la misma opinión, en conformidad, escúcheme bien, a sentir los dos o aceptación. Eso se trata, un acuerdo. Entonces, yo tengo como hombre de Dios que tener la misma forma de pensar de mi Padre Celestial. Mi opinión no cuenta, pero la opinión de él sí. Porque la Biblia dice claramente que no nos apoyemos en qué, en nuestra propia opinión. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, significa que mi opinión se debe sujetar a la opinión de él. ¿Para qué? Para que entonces él y yo podamos andar ¿qué? Juntos y en común acuerdo. Un común acuerdo lógico, diga conmigo lógico, porque un acuerdo lógico dice, esto es lo que debería decir un acuerdo lógico. Eso es lo que creo. Eso es lo que deberíamos hacer. Eso es un acuerdo lógico, en la lógica humana. Pero un acuerdo espiritual es el que dice, eso es lo que quiero hacer. Que son dos cosas muy distintas. ¿Ves? Si Dios me dice, vamos a hacer esto, ¿qué yo debo decir? Eso es lo que quiero hacer. Lo que tú digas es lo que yo quiero hacer. ¿Alguien me está entendiendo? Porque un acuerdo, escúcheme, un acuerdo espiritual, repito, es aquella persona que dice, eso es lo que quiero hacer porque eso es lo que tú quieres que yo haga. ¿Alguien me está entendiendo? Por tanto, escúcheme bien, si usted y yo estamos en un acuerdo lógico, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando usted y yo estamos, y no quiero que pierda de perspectiva que estamos hablando del acuerdo de una fe. Escúcheme, o el acuerdo de fe. Escúcheme, si usted y yo estamos en un acuerdo lógico, racional, mental, con Dios, con relación a nuestro futuro profético, pero no tenemos un acuerdo espiritual, lo vamos a obedecer por obligación y no de corazón. ¿Usted está aquí? Entonces, hay demasiados cristianos obedeciendo por obligación. Usted no ha escuchado cristianos que le han dicho a usted, ay, yo estoy haciendo esto por obediencia. Pero su corazón no está en esa obediencia. Eso es lo que se llama un acuerdo lógico, racional. Bueno, yo sé que soy cristiano y tengo que obedecer. Y como yo sé que tengo que obedecer, obedezco, pero no tengo el corazón en esa obediencia. Eso es un acuerdo lógico. ¿Usted está aquí? Entonces, cuando usted tiene ese tipo, repito, de acuerdo lógico en relación a su futuro profético, ¿verdad? Con Dios, pero no tiene ese acuerdo espiritual, usted lo obedece por obligación. Entonces, ¿qué pensamos? Pensamos que tenemos que hacerlo por obligación, pero no lo hacemos, repito, de corazón. Cuando Dios lo que quiere es que pongamos el corazón en Él, que obedezcamos, con un corazón correcto delante de su presencia. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un corazón correcto delante de Dios y usted no hace las cosas por obligación, es que yo vengo a orar por obligación, por obediencia. Así es que yo vengo. Pero tú no quieres orar. Punto. Tú no tienes el corazón de una verdadera persona que quiere orar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que cuando tú tienes un corazón así, especialmente los pastores, ¿verdad? O cualquiera de ustedes, pero los pastores se convierten en asalariados y no se convierten en personas que amen las vidas que Dios les está prestando. ¿Para qué? Para que vengan. Porque escúcheme,
las ovejas siguen a su pastor. Si su pastor viene a orar, las ovejas lo van a seguir. Pero si su pastor no viene a orar, las ovejas no lo van a seguir. Usted está aquí. Entonces usted está teniendo un acuerdo lógico, no un acuerdo espiritual, que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque en un acuerdo lógico usted está caminando con esa persona, él en un pensamiento y usted en otro. Pero en el acuerdo espiritual los dos caminan unidos, juntos, hacia un mismo propósito, hacia un mismo derrotero. ¿Alguien me está entendiendo? ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! Y qué poderosa es su palabra, pero esto ya se acabó. Si te interesa esta enseñanza o alguna de las otras enseñanzas, nos puedes escribir a www.crfpp.org para recibir todas estas enseñanzas. También queremos agradecer a los auspiciadores de Pacto que hacen posible que toda esta transmisión y este programa pueda llegar a ustedes. Así que gracias por haberse conectado y recuerden que Jesucristo es el Señor.